toca desarrollar la semana número 3, la estructura atómica. Buenas noches, Job, Antar. Buenas noches, Ani. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Andrea, buenas noches. Bien, como les mencionaba, hoy nos toca desarrollar la semana 3, lo que es estructura atómica. El átomo, ¿no? Hay que hablar sobre el átomo. Dice, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. ¿Ya? Eso va a ser el átomo, ¿no? Entonces tenemos que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva, ¿qué cosa? Las propiedades de dicho elemento. ¿Ya? Tenemos, el átomo es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico. Ya, ese es el átomo. Se puede decir que un átomo es un sistema eléctrico formado de un núcleo central cargado positivamente, rodeado por uno o más electrones con carga negativa. También podemos decir que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que puede existir y preservar todavía las propiedades de ese elemento, incluyendo la capacidad de reaccionar con otros átomos. También podemos decir que el átomo es la partícula neutra, más pequeña representativa de un elemento, y que conserva todas sus propiedades, es decir, sus características. Y finalmente podemos decir también del átomo, es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene sus propiedades a través de un cambio, ya sea físico o químico. Bueno, entonces hay varias formas de definir el átomo, ¿no? Entonces vamos a definirlo en química, el átomo como la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades, ¿no? Va a conservar sus propiedades. El átomo va a tener dos zonas importantes, una zona nuclear, ¿no? Y una zona extranuclear. En la zona nuclear se van a encontrar los llamados protones. Entonces acá vamos a poner en la zona nuclear que vamos a tener a los llamados protones. Los protones tienen carga positiva, ¿ya? Los protones tienen carga positiva. En la zona nuclear también encontramos a los llamados neutrones. Los neutrones no tienen carga, ¿ya? Sin carga eléctrica. No tienen carga. En la zona extranuclear, ¿ya? En la zona extranuclear tenemos a los llamados electrones, ¿ya? Ahí se van a encontrar los electrones. Y los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Tienen carga negativa. Ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos las dos zonas importantes del átomo, ¿no? La zona nuclear, conocido como núcleo, y la zona extranuclear, conocido como nube electrónica. En el núcleo están los protones y los neutrones, y en la nube van a estar los electrones. Ahora, si hablamos de la masa, y decimos la masa del electrón, la masa del electrón es pequeña, así que lo voy a representar como md. Entonces, esa es la masa del electrón. Ahora, un neutrón va a ser igual a 1836 veces la masa del electrón. O sea, si yo quiero saber cuál es la masa de un neutrón, diremos que la masa de un neutrón es 1836 veces la masa del electrón. Y la masa del protón
aproximadamente va a ser 1835 veces la masa del electrón. Entonces, el protón y el neutrón tienen mayor masa que el electrón. Por eso vamos a decir que la masa se concentra en el núcleo. Entonces, el núcleo del átomo representa el 99,99% de la masa del átomo. ¿Ya? Así es. Y la nube electrónica solamente el 0,01%. O sea, la masa de la nube es pequeña. Muy pequeña es la masa de la nube electrónica. Seguimos. Este átomo, ¿no? Podría ser el átomo de litio, un átomo neutro. Entonces acá podríamos poner que acá tenemos, por ejemplo, el átomo de litio. Ya, que él sea el átomo de litio. Y en este núcleo, en el átomo de litio, tendría 3 protones. Y tendría 4 neutrones. Entonces, el núcleo del átomo de litio tiene 3 protones y tiene 4 neutrones. ¿Ya? Eso es el núcleo. El núcleo del átomo de litio. También puedo decir que este átomo es neutro. Y si yo digo que el átomo es un átomo neutro, ¿qué significa eso? Que en su nube electrónica deben haber 3 electrones. 1, 2, 3. ¿No? O sea, decir que el átomo es neutro, ¿qué va a significar? Que en el núcleo hay 3 protones y en la nube electrónica deben haber 3 electrones. Entonces acá tenemos el famoso PES, ¿no? Ahí está el famoso PES. Que significa que el número de protones va a ser igual al número de electrones y va a ser igual al Z. ¿Ya? Va a ser igual al Z. Entonces ahí tenemos, para el caso de un átomo neutro, el número de protones que hay en el núcleo del átomo debe ser igual al número de electrones que están en la nube electrónica. Y ese es igual al Z. ¿Ya? Ahora, la notación del átomo de litio, si yo quiero representarlo simbólicamente, voy a decir que él es el litio Li, ¿no? Li, que tiene 3 protones, 3, y su número de masa va a ser 7. Entonces, esto de acá estaría representado como E, Z, A, donde Z va a significar el número atómico. ¿Ya? Z sería el número atómico. A sería el número de masa. ¿Ya? Ahora, los neutrones se calculan restando. 7 menos 3 sería 4. Entonces, los neutrones, ¿no? N serían los neutrones. Entonces, nosotros tenemos acá que A, el número de masa, sería igual a Z más N, pues, ¿no? Entonces, esta es una relación matemática que vamos a usar frecuentemente. Entonces, el número de masa, A, va a ser igual a Z, el número atómico, más N, el número de neutrones. Listo. Muy bien, veamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, al hierro, el hierro es Fe, 2656. Yo quiero saber cuál es su número de masa, su Z, sus neutrones, el número de protones y el número de electrones. Entonces diremos, para el hierro 2656, su número de masa sería 56. El Z, el número atómico, sería 26. Los neutrones sería la resta, 56 menos 26.
Y eso me daría 30. Los protones, como se trata de este átomo, el Z, ¿no? El Z indica el número de protones, o sea, 26 protones, va a tener 26. Y el número de electrones, como es un átomo neutro, el número de protones debe ser igual al número de electrones, o sea que hay 26 electrones. 26 protones en su núcleo y 26 electrones en su nube electrónica. Seguimos. Tenemos acá la historia del átomo, parte de la historia, pues, ¿no? Tenemos a Dalton, 1808, Thomson, 1897, Rutherford, 1911, Bohr, 1913, y Rödinger o Schrödinger, 1926. Dalton va a decir que el átomo es una esfera maciza y compacta. ¿Ya? Eso va a decir Dalton. Entonces, para Dalton, la materia está formada por átomos. Entonces, si le preguntamos a Dalton, Dalton nos va a decir que la materia está formado por átomos. Eso es lo que nos va a decir Dalton. Entonces, Dalton nos dice que la materia está formada por átomos, ¿no? Y que era un átomo, para Dalton, un átomo era una esfera maciza y compacta, parecido a una bola de billar. Tuvieron que pasar aproximadamente 100 años, de 1808 a 1897, casi 100 años, para que Thomson descubriera el electrón. Y Thomson, posteriormente, en 1902, 1904 y 1907, hace sus publicaciones, presentando su modelo atómico. ¿Qué hizo Thomson? Thomson descubrió el electrón. Como Thomson descubrió el electrón, se preguntó, ¿y dónde está el electrón? Y el electrón debe estar en el átomo. Entonces, ¿cómo se imaginó Thomson que era el átomo? Thomson se imaginó que el átomo era una esfera de carga positiva. ¿Ya? Entonces, Thomson tenía la idea de que el átomo era una esfera con carga positiva. Una carga positiva dispersa. Así, mira. Pero en esa esfera de carga positiva estaban incrustados los electrones. Así. Así pensaba Thomson que era el átomo. Entonces, para Thomson, el átomo era una esfera de carga positiva, una carga dispersa, con incrustaciones de electrones, que se parecían a un budín de pasas, o budín de ciruela, y para nosotros lo que es un panetón. Entonces, si lo comparamos con un panetón, las pasas eran los electrones, y la carga positiva dispersa era la masa del panetón. Y ese era el modelo de Thomson, pues, ¿no? En el año 1911, Rutherford presenta su modelo, el modelo planetario. Rutherford hace experimentos con los llamados rayos alfa, ¿ya? Entonces Rutherford trabaja con los llamados rayos alfa. ¿Y qué cosa eran los rayos alfa? Eran núcleos de helio, 2 protones con 2 neutrones. Entonces esto era un rayo alfa, 2, 4 con carga más 2. Entonces los rayos alfa se bombardeaban láminas de metales. Rutherford había practicado con varios metales y va a trabajar con un metal en especial, el oro, pues, ¿no? El oro.
una lámina muy delgada de oro es bombardeado por rayos alfa. Lo que se esperaba era pequeños ángulos de desviación, con ángulos menores a 1 grado de desviación. Y así resultó, ¿no? Se bombardeaba con rayos alfa y los rayos alfa pasaban la lámina de oro sin ningún problema. Rutherford recomienda colocar el detector de rayos alfa alrededor de la lámina de oro. Y se da con la sorpresa de que habían rayos alfa que se desviaban más de 90 grados y otros regresaban a la fuente. Estos resultados experimentales no tenían explicación. Entonces, Rutherford va a decir que la única forma de explicar que los rayos alfa desvíen ángulos mayores de 90 grados o que el rayo alfa regrese a la fuente es considerar que la carga positiva no está dispersa, tal como lo pensaba Thomson. Él va a decir, la carga positiva debe estar concentrado en un pequeño núcleo. Ahí se concentra la carga positiva. Y a su alrededor está el electrón girando, pues, ¿no? En una órbita. Algo parecido al sistema solar, donde el Sol sería el núcleo y el planeta Tierra sería el electrón girando alrededor de ese núcleo. Así pensó Rutherford, que era el átomo. Rutherford presenta su modelo y los científicos de la época, los investigadores, lo cuestionan a Rutherford. Le dicen, Rutherford, si el electrón está girando alrededor del núcleo, este electrón de carga negativa va a ir perdiendo energía. Y al ir perdiendo energía va a caer, va a colapsar. Así, mira. Entonces lo cuestionaron a Rutherford, diciendo que el electrón que orbita alrededor del núcleo va a caer. Entonces ahí quedó el modelo de Rutherford. Quien rescata el modelo de Rutherford va a ser Bohr. Bohr va a decir que el modelo de Rutherford está bien, pues, ¿no? Que el núcleo tiene la carga positiva y que el electrón está girando alrededor de él. Entonces, Rutherford considera el modelo, ¿no? Bohr considera el modelo de Rutherford y va a decir que el electrón va a estar girando alrededor del núcleo. Y nuevamente los investigadores de la época le dicen a Bohr, pero Bohr, ese electrón va a perder energía y va a caer. Bohr responde, no, cuando el electrón está en una órbita, su energía va a ser constante. Y lo presenta como uno de sus postulados. Entonces, Bohr afirma que cuando el electrón está en una órbita, su energía va a ser constante y no va a caer. Y ese es el modelo de Bohr, pues, ¿no? Posterior al modelo de Bohr, otros investigadores, como por ejemplo de Broglie, sugieren que al electrón habría que estudiarlo como onda. Hasta Bohr se había estudiado al electrón como partícula, pero de Broglie recomienda no solo estudiar al electrón como una partícula, sino que hay que estudiarlo como una onda, con comportamiento ondulatorio. Entonces, de Broglie sugiere eso, ¿no? De Broglie va a sugerir eso. También en aquella época se quería determinar la posición X, Y, Z del electrón en el espacio y se quería determinar el momentum, es decir, la masa y la velocidad. Entonces, tenemos acá que el electrón, le vamos a dar comportamiento de onda, pero del electrón también queríamos saber dónde era su posición X, Y, Z, dónde está ubicado. O del electrón queríamos saber su momentum, masa por velocidad. Entonces, un matemático
demuestra, ¿no? Matemáticamente, Heisenberg en este caso, demuestra matemáticamente que es imposible medir de forma simultánea la posición del electrón en el espacio y su momentum. O sea, Heisenberg nos va a decir que determinar la posición del electrón en el espacio y su momentum, es decir, su masa por velocidad, es imposible, no se puede hacer. Y ahí nace el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Principio de incertidumbre de Heisenberg. A partir de estas concepciones de que el electrón tiene comportamiento ondulatorio, o sea, movimiento en forma de una onda, y que es imposible medir la posición del electrón del espacio y su momentum, se habla de probabilidad, ¿no? Vamos a hablar de probabilidad. ¿Dónde está el electrón? En una región o zona de alta probabilidad. Entonces acá vamos a tener el núcleo y el electrón va a estar en una zona de probabilidad. Entonces aparecen los puntos de probabilidad. Esos puntitos parecen una nube. Es por eso que se le llama también nube electrónica. Pero son puntos de probabilidad. Es probable encontrar el electrón en esa región, ¿no? En esa zona. Y eso constituye ahora el modelo de Schrödinger o de Rödinger, o modelo mecánico cuántico. Entonces Schrödinger va a considerar al electrón como una onda y va a considerar también el principio de incertidumbre de Heisenberg. Considerando eso, tenemos actualmente el modelo mecánico cuántico, ¿no? Este es el modelo mecánico cuántico, donde la posición del electrón aparece como puntos de probabilidad. Ahí está. Esa es la nube electrónica. Muy bien, hemos resumido los modelos a través de la historia, pues, ¿no? Seguimos. Estructura atómica, modelo actual. El átomo se divide en dos zonas, zona nuclear y zona extranuclear. En la zona nuclear está el núcleo atómico. El núcleo tiene carga positiva, ya sabemos porque tiene los protones, pues, ¿no? Por los protones. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. El núcleo determina la masa del átomo, 99,99% en masa, pues, ¿no? En cambio, la zona extranuclear tiene carga negativa. ¿Y por qué tiene carga negativa? Porque ahí se ubica el electrón. Y el electrón tiene carga negativa. La nube electrónica determina el tamaño o el volumen del átomo. Y esas serían las características del núcleo y de la nube electrónica. Características de las partículas subatómicas. Tenemos acá al electrón, E, carga relativa, -1, descubierto por Thomson. El protón, P+, carga relativa +1, descubierto por Rutherford. El neutrón, N, carga relativa 0, descubierto por Chadwick. Ya, Chadwick. Seguimos. Representación del núcleo atómico, núclido. Acá tenemos el átomo de litio, ¿no? El núclido, ¿no? Que nos dice aquí que este 3 me está indicando el número de protones, ¿no? Este 3 me va a estar señalando el número de protones en el núcleo, que son 3. Este 3 también me está señalando el Z, el número atómico, que es 3. Entonces, este núcleo tiene 3 protones. 1, 2 y 3. El número de masa es 7. Si quiero calcular los neutrones, entonces yo diré para ese núcleo, los neutrones, ¿a qué sería igual? Los neutrones serían igual
a 7, que es el número de masa, menos 3, que es el número de protones. Entonces, los neutrones que tiene son 7 menos 3, 4. Entonces, este núcleo tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, el núcleo de este átomo tiene 3 protones y 4 neutrones. Y esa es la simbología, litio 37. Y tendríamos A, el número de masa es igual a Z más N. Z es igual al número de protones. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un átomo neutro, se cumple que el número de protones es igual al número de electrones y ese es igual al Z. Por ejemplo, yo podría tener al manganeso, 25, 55. Quiero saber su número de masa, su Z, sus neutrones, el número de protones y el número de electrones. Su número de masa va a ser 55, el número que está arriba, ya 55. Su Z, su número atómico va a ser 25. Los neutrones se irían restando. 55 menos 25 sería 0 y 3, 30 neutrones. Como se trata de un átomo neutro, porque no tiene carga eléctrica, no tiene carga positiva, no tiene carga negativa, entonces asumo que él es un átomo neutro. Entonces, para este átomo neutro, el número de protones va a ser igual al Z, que es 25. Y como es un átomo neutro, el número de electrones debe ser igual al Z también, y va a ser 25. Seguimos. Las especies químicas se relacionan como tenemos isótonos, isótopos, isóbaros, isoelectrónicos. ¿Qué son los isótonos? Los isótomos son átomos que tienen igual número de neutrones. Entonces acá tenemos los llamados isótonos. ¿Pero qué son los isótonos? Van a ser átomos cuyo número de neutrones, ¿cómo son? Iguales. ¿Ya? Luego tenemos a los isótopos. ¿Quiénes son los isótopos? Los isótopos son aquellos cuyos zetas o números atómicos, ¿cómo son? Iguales. En el caso de los isóbaros, diremos que los isóbaros son aquellos cuyo número de masa son iguales. Y finalmente, los isoelectrónicos tienen dos características. Primera característica, igual número de electrones. Número de electrones son iguales. Segunda característica, que la configuración electrónica de estas dos especies también son iguales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos isótonos igual número de neutrones, isótopos igual Z igual número atómico, isóbaros igual número de masa. Entonces, los isótopos, Z iguales. Y los isóbaros, igual número de masa. Ahora, para los isótonos, igual número de neutrones, ¿cómo sería? 11 menos 5, acá hay 6 neutrones. 12 menos 6, acá hay 6 neutrones. ¿Cómo son? Iguales. Por eso se llaman isótonos. Seguimos. Los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número atómico Z, pero diferente número de masa A. Los isótopos tienen las mismas propiedades químicas porque tienen igual número atómico, igual Z, y tienen diferentes propiedades físicas porque tienen diferente número de masa. Por ejemplo, para el llamado elemento hidrógeno, si yo tengo aquí el elemento hidrógeno, el elemento hidrógeno tiene isótopos. ¿Y cuáles son sus isótopos? Tenemos al protio, que es hidrógeno 1,1. Tenemos al deuterio,
que viene a ser hidrógeno 1, 2. Y finalmente tenemos al tritio, que va a ser el hidrógeno 1, 3. Ahí tenemos al protio, al deuterio y al tritio. Entonces, ellos son los isótopos del hidrógeno. Entonces, el elemento hidrógeno es una mezcla de isótopos. O mejor dicho, está formado por isótopos. ¿Quiénes son los isótopos del elemento hidrógeno? Son el protio, el deuterio y el tritio. Seguimos. ¿Qué son los iones ahora? Diremos que los iones son átomos que han adquirido carga eléctrica. Son especies con carga eléctrica. Pueden tener carga positiva o pueden tener carga negativa. ¿Cuál es el objetivo acá? Acá el objetivo es determinar el número de electrones. Por ejemplo, este catión, sodio más 1, se le llama catión porque la carga es positiva. Entonces acá tiene una carga positiva, entonces él es un catión. En cambio aquí la carga es negativa y él es un anión. Como vemos, es un átomo que adquiere carga eléctrica. ¿Qué es lo que quiero calcular acá? Queremos calcular el número de electrones. ¿Cuántos electrones tiene? Entonces el número de electrones va a ser el Z, que es 11. Y cuando la carga es positiva, la reglita dice que hay que restar 1. Entonces el número de electrones sería igual a 10. Entonces este ion sodio, con carga más 1, tiene 10 electrones. En el otro caso, este anión de acá, su número de electrones, ¿a qué sería igual? Sería igual al Z, que vale 7. Y como tiene carga negativa, le ponemos más 3. No, le sumamos. Eso dice la reglita. Entonces el número de electrones sería igual a 10. Entonces el sodio con carga más 1 y el nitrógeno con carga menos 3 son iones. Uno llamado catión y el otro llamado anión. Listo, continuamos. ¿Qué es un ion? Pueden ser isoeléctricos. Claro. El caso del sodio y en el caso del nitrógeno son isoelectrónicos. Tienen igual número de electrones y sus configuraciones también son iguales. Si hago su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6. Y acá también su configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Entonces sus configuraciones son iguales. Entonces sí son isoelectrónicos. Tienen igual número de electrones y tienen igual configuración electrónica. Claro, el sodio 11 más 1 con el nitrógeno 7 menos 3 sí son isoelectrónicos. Ahora pasamos a lo que es un ion. El ion es un átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. El ion poliatómico es el grupo de 2 o más átomos que poseen carga eléctrica. Un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. O también podemos decir que un ion es una especie que tiene carga eléctrica. Hay dos tipos de iones, los llamados cationes, el catión, que es un átomo o grupo de átomos con carga positiva, y el anión, que es un átomo o grupo de átomos con carga negativa. Entonces los aniones tienen carga negativa
Y los cationes tienen carga positiva. Seguimos. Dice acá, cation, átomo o grupo de átomos con carga positiva, y anión, átomo o grupo de átomos con carga negativa. ¿Cómo se forma un cation? Aquí tenemos al átomo neutro. Entonces aquí el número de protones es 11 y el número de electrones es 11, ¿no? Porque el átomo es neutro. Este átomo neutro gana energía y pierde un electrón. Entonces acá ponemos pierde un electrón. Ya pierde un electrón. Y se forma el catión, el sodio con carga más 1. Entonces ahora se ha convertido en un catión. Y en este catión vemos que el número de protones se mantiene, sigue siendo 11, pero el número de electrones ha cambiado. 11 menos 1 sería 10. Tiene 10 electrones. ¿Ya? Entonces, como vemos, en el caso del catión, en el núcleo hay 11 protones y en la nube hay 10 electrones. Claro. Si analizamos el núcleo, va a tener 11 protones. ¿Dónde? En el núcleo. Entonces, en el núcleo del átomo van a haber 11 protones. Y en la nube, no, en la nube va a tener 10 electrones. Entonces, ahí está. Vemos que no son iguales. Son diferentes, ¿no? 11 protones es diferente a 10 electrones, pues, ¿no? Entonces, podríamos decir que si formamos parejitas, un electrón con un protón, en el núcleo del átomo habría un protón que no tiene pareja. Y ese protón que no tiene pareja, ese excedente, se podría decir, es el que le da la carga al átomo, pues, ¿no? Una carga positiva. Y se ha formado un catión, pues, ¿no? Claro, si formamos parejitas, 10 electrones con 10 protones, habrían 10 parejas, pero habría un protón que quedaría solo. Y ese protón que queda solo es el responsable de la carga de todo el átomo. El átomo adquiere carga positiva por ese protón excedente. Vamos, seguimos. Tenemos acá otro caso, la formación de un anión. Tenemos el átomo neutro. Tenemos el número de protones, que es igual a 8, y el número de electrones, que es igual a 8. Es un átomo neutro. Podríamos decir que hay 8 protones, donde en el núcleo, ¿no? En su núcleo hay 8 protones. Pero en su nube, hay 8 electrones. Como son iguales, el número de protones y el número de electrones, el átomo es neutro. Llegamos a esa conclusión. El átomo es neutro. Porque 8 protones en el núcleo y 8 electrones en la nube, eléctricamente es neutro el átomo. Pero acá dice que el oxígeno gana 2 electrones. Entonces acá está ganando. Gana 2 electrones. Cuando el átomo de oxígeno gana 2 electrones, se forma el anión. Acá se está formando el anión.
Y este anión tiene número de protones igual a 8. Número de electrones igual a 8 más 2 sería 10. Tiene 10 electrones. Entonces, si analizamos la estructura, tiene 8 protones en el núcleo y en la nube va a tener 10 electrones. Así sería. Como podemos ver, en la nube hay más electrones que en el núcleo que hay protones. Pues entonces, el número de protones y el número de electrones no son iguales, son diferentes. Ahora, la nube tiene 2 electrones excedentes de carga negativa. Esos 2 electrones excedentes es el que le da la carga al átomo. Le da una carga de -2. Muy bien, continuamos. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa energía? Claro, cuando el átomo gana electrones, se forma el anión y libera energía. Esta energía liberada, ¿no?, se mide, y a esta energía también se le conoce como el nombre de afinidad electrónica. Ya, esa es la afinidad electrónica. Para el caso del oxígeno está liberando, pues, ¿no? Bien, continuamos. La masa atómica. La masa atómica de un elemento se define como el promedio de la masa de los isótopos de ese elemento, con relación a la masa del isótopo más común del carbono, el cual se le ha asignado exactamente una masa de 12 unidades de masa, pues, ¿no? U. La mayoría de los pesos atómicos son números decimales y no enteros, aunque es más adecuado decir masa atómica. La palabra peso atómico se acepta, generalmente debido a su empleo tradicional. Entonces, lo formal sería decir masa atómica. Pero en nuestro lenguaje común nosotros decimos peso atómico. Es por eso que todavía mantenemos este término de peso atómico. Ahora, el peso atómico puede tener varios decimales, por ejemplo, 12,0107 UMAS, unidad de masa atómica. Haciendo la aproximación, entonces el peso atómico del carbono sería 12. Para el caso del hidrógeno, su peso atómico sería 1,00794. Haciendo la aproximación, el peso atómico del hidrógeno sería 1. 1 su peso atómico. Una unidad de masa atómica. En el caso del oxígeno, su peso atómico es 15,9994. Aproximadamente diremos que el peso atómico del oxígeno es igual a 16. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, el peso atómico del nitrógeno tiene varios decimales, ¿no? 14,0067. Y la aproximación sería para el nitrógeno 14. Entonces, en forma práctica, nosotros trabajamos en los ejercicios con los valores aproximados, ya redondeados. Pero debemos recordar que estos pesos atómicos tienen 4 o 5 decimales.
Seguimos. Masa atómica relativa. ¿Cómo se calcula la masa atómica relativa? Va a ser la masa del isótopo, ¿no? La masa isotópica, multiplicado por el porcentaje de abundancia de ese isótopo, más la masa isotópica del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia, más la masa isotópica del tercer isótopo por su porcentaje de abundancia. Entonces, así se calcula la masa atómica relativa para un elemento, ¿no? Se considera la masa de los isótopos y su porcentaje de abundancia. Sería masa isotópica del primer isótopo por su porcentaje de abundancia, más masa isotópica del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia, más masa isotópica del tercer isótopo por su porcentaje de abundancia. Todo eso dividido entre 100. Y así calculamos la masa atómica relativa. Profesor, ¿quiere decir que me tengo que aprender esa fórmula de memoria? Claro, si te viene un problema para calcular la masa atómica relativa, tienes que usar esta fórmula. Entonces hay que estudiarla, hay que memorizarla. Seguimos. Teorías y modelos atómicos. Tenemos a John Dalton, quien va a decir que la materia se compone de partículas llamadas átomos. Tenemos a Thomson, quien descubre el electrón y presenta su modelo del budín de pasas. Tenemos a Rutherford, que presenta el modelo planetario o modelo nuclear. Va a decir que el átomo tiene un núcleo. Bohr usa el modelo de Rutherford y va a decir que el electrón, mientras está en su órbita, su energía va a ser constante. Entonces su modelo habla sobre los niveles de energía. Y finalmente el modelo mecánico cuántico de Schrödinger, que tiene a la nube de electrones, ¿no? Modelo de nube de electrones o modelo mecánico cuántico. Y ahí tenemos la teoría y modelos atómicos. Seguimos. Aquí tenemos la primera teoría. Teoría atómica de Dalton. ¿Qué decía Dalton? Tenemos sus postulados. Primer postulado. Los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Entonces, para Dalton, un elemento químico estaba formado por átomos. Segundo postulado. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en su masa y tienen las mismas propiedades químicas y físicas. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y difieren en sus propiedades físicas y químicas. Entonces es el segundo postulado. Tercer postulado de Dalton. En cada uno de los compuestos, los diferentes elementos se combinan en una proporción numérica fija. ¿Ya? Una relación fija. 4. Los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad. Cuarto postulado dice, los átomos son indivisibles e indestructibles y conservan su identidad ante los cambios físicos y químicos. Bueno, eso decía Dalton, pues, ¿no? 5. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos.
Y ahí tenemos los 5 postulados de la teoría atómica de Dalton. Modelo atómico de Thomson. El átomo es una esfera de carga positiva, distribuida homogéneamente. En dicha esfera, los electrones, partículas negativas, se encuentran incrustados similar a un budín de pasas, ¿no? Así presenta Thomson su modelo. El modelo del budín de pasas. Y ahí tenemos el modelo atómico de Thomson, pues, ¿no? Thomson pensaba que el átomo era una esfera con carga positiva dispersa. Y en esa esfera de carga positiva estaban incrustados los electrones de carga negativa. Luego tenemos el modelo de Rutherford. ¿Qué decía Rutherford? Demostró que el átomo tiene las siguientes características. 1. La mayor parte de la masa y toda la carga positiva de un átomo está centrada en una región muy pequeña denominada el núcleo. La mayor parte del átomo es un espacio vacío. Entonces la materia es discontinua. 2. Su diámetro tiene la relación 1 a 10.000 del tamaño de dicho átomo. 3. Fuera del núcleo existen tantos electrones como unidades de carga positiva hay en un núcleo. El átomo en su conjunto es eléctricamente neutro. ¿Listo? Entonces, ese es el modelo de Rutherford, pues, ¿no? Dice, fuera del núcleo existen tantos electrones como unidades de carga positiva hay en el núcleo. El átomo en su conjunto es eléctricamente neutro. Eso es lo que va a presentar su modelo Rutherford, ¿no? El modelo planetario. Dice, al situar el núcleo en el centro, el átomo con un electrón debería tener a este a su alrededor girando. Modelo planetario. El modelo de Bohr. ¿Qué decía Bohr? Dice, el descubrimiento de Rutherford sobre la naturaleza nuclear del átomo sugiere que el átomo puede considerarse como un sistema solar microscópico, en el que los electrones orbitan alrededor del núcleo. Para explicar el espectro de líneas del hidrógeno, Bohr asumió que los electrones se movían en órbitas circulares alrededor del núcleo. Sin embargo, de acuerdo con la física clásica, una partícula cargada eléctricamente, como un electrón, que se mueve en una trayectoria circular, debe perder continuamente energía. ¿Ya? Entonces acá tenemos el modelo de Bohr. Dice, ¿no? Bohr asumió que los electrones se movían en órbitas circulares alrededor del núcleo. Sin embargo, de acuerdo con la física clásica, una partícula cargada eléctricamente como un electrón que se mueve en una trayectoria circular debe perder continuamente energía mediante la emisión de radiación electromagnética. Al perder energía, el electrón debe caer en espiral dentro del núcleo cargado positivamente.
Es evidente que esta caída en espiral no ocurre, ya que los átomos de hidrógeno son estables. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta aparente violación a las leyes de la física? Bohr abordó este problema de forma similar como lo hizo Planck, con el problema sobre la naturaleza de la radiación emitida por objetos calientes. Bohr asumió que las leyes de la física que prevalecían eran inadecuadas para describir todos los aspectos de los átomos. Además, Bohr adoptó la idea de Planck de que las energías están cuantizadas. Bueno, y ese es el modelo de Bohr. En otras palabras, ¿Bohr qué hizo? Bohr lo que trató de decir, ¿qué trató de decir Bohr? Mira, Bohr lo que va a decir es que, mira, el estudio de las partículas subatómicas, caso del electrón, todavía no está bien estudiado. O sea, no hay forma de entender el comportamiento de un electrón. Entonces, es lo que va a decir Bohr. Bohr va a decir que la física no se ha desarrollado y que todavía no puede explicar el comportamiento de partículas tan pequeñas como el electrón. Seguimos. Bohr basó su modelo en los siguientes postulados. Número 1. Solo las órbitas con ciertos radios correspondientes a ciertas energías definidas son permitidas para el electrón de un átomo de hidrógeno. O sea, como les mencionaba, ¿no? Si el electrón está en una órbita, tiene que ser una órbita permitida y se va a mantener ahí, no se cae. 2. Un electrón en una órbita permitida tiene una energía específica y es un estado de energía permitido. Un electrón en un estado de energía permitido no irradiará energía, o sea, no pierde energía y por lo tanto no caerá en espiral dentro del núcleo. Tercer postulado dice, la energía es emitida o absorbida por un electrón, solo cuando el electrón cambie de un estado de energía permitido hacia otro. Entonces acá tenemos el tercer postulado de Bohr que dice, la energía es emitida o absorbida por un electrón solo cuando el electrón cambie de un estado de energía permitido hacia otro. Esta energía es emitida o absorbida como un fotón. ¿Cómo se calcula la energía de un fotón? Es H, la constante de Planck, por B, la frecuencia de la radiación. Entonces, ese sería el tercer postulado de Bohr. Limitaciones del modelo de Bohr. Ahora, ¿cuál era el problema de Bohr? Uno de los problemas del modelo de Bohr es que es un modelo que solo se puede usar para átomos con un solo electrón. Aunque el modelo de Bohr explica el espectro de líneas del átomo de hidrógeno, no puede explicar el espectro de otros átomos, o lo hace de forma burda. Bohr también eludió el problema de por qué el electrón con carga negativa no caería en el núcleo con carga positiva, con la simple suposición de que no ocurriría. Por lo tanto, existe un problema al describir a un electrón solo como una pequeña partícula que gira alrededor del núcleo. Como resultado, el modelo de Bohr solo fue un paso importante en el camino hacia el desarrollo de un modelo más completo. Lo más importante del modelo de Bohr
es que introdujo dos ideas fundamentales que también se encuentran en el modelo actual. Uno, los electrones solo existen en ciertos niveles discretos de energía, que están descritos por números cuánticos. Y dos, la energía tiene que ver, claro, la energía tiene que ver con el movimiento de un electrón de un nivel a otro. O sea, si el electrón quiere pasar del nivel 2 al nivel 3, debe ganar energía. Pero si el electrón quiere bajar del nivel 3 al nivel 2, debe perder energía. Seguimos. Modelo de la mecánica cuántica del átomo. Luis de Broglie sugirió que cuando el electrón se mueve alrededor del núcleo, está asociado a una longitud de onda. Entonces, el electrón se había estudiado como si fuese una partícula. De Broglie recomienda estudiar al electrón, pero con movimiento ondulatorio y asociarlo a una longitud de onda, lambda. Ese es el aporte de Broglie. Werner Heisenberg establece que es imposible conocer de manera simultánea tanto el momento exacto del electrón como su posición exacta en el espacio. ¿Ya? Eso va a decir Heisenberg, que no se puede medir posición, no se puede medir momentum simultáneamente, para el caso del electrón. 3. Erwin Schrödinger propuso una ecuación conocida como la ecuación de onda de Schrödinger, la cual incorpora tanto el comportamiento ondulatorio como el de partícula del electrón. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo de Schrödinger, pues, ¿no? Schrödinger propuso una ecuación conocida como la ecuación de onda de Schrödinger, la cual incorpora tanto el comportamiento ondulatorio, o sea, ya estamos considerando que el electrón debe tener el comportamiento de onda, como de partícula, o sea, el electrón estudiado como partícula. Seguimos. En los años que siguieron al modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, la naturaleza dual de la energía radiante se volvió un concepto conocido. Según las circunstancias experimentales, la radiación parece tener tanto carácter ondulatorio como de partícula, fotón. Luis de Broglie amplió esta idea de manera audaz. Así, si la energía radiante pudiera en condiciones adecuadas comportarse como si fuera un flujo de partículas, la materia en condiciones adecuadas podría presentar las propiedades de una onda. Suponga que el electrón que orbita alrededor del núcleo de un átomo de hidrógeno pudiera considerarse como una onda, con una longitud de onda característica, en lugar de considerarse como una partícula. De Broglie sugirió que cuando el electrón De Broglie sugirió que cuando el electrón se mueve alrededor del núcleo, está asociado con una longitud de onda particular. Propuso que la longitud de onda característica del electrón o de cualquier otra partícula dependa de su masa y de su velocidad. ¿Ya? Entonces, propuso que la longitud de onda característica del electrón o de cualquier otra partícula depende de su masa y de su velocidad, ¿no? Ese es el aporte de Broglie, pues, ¿no? El principio de incertidumbre.
El descubrimiento de las propiedades ondulatorias de la materia dio lugar a nuevas e interesantes preguntas sobre física clásica. Por ejemplo, considere una pelota que baja rodando por una rampa. Por medio de las ecuaciones de la física clásica podemos calcular la posición, la dirección del movimiento y la velocidad de la pelota en cualquier momento y con gran exactitud. Podemos hacer lo mismo con un electrón, el cual presenta propiedades ondulatorias. Una onda se extiende en el espacio y por lo tanto ¿ya? Entonces, eso sería el principio de incertidumbre, ¿no? Dice, el descubrimiento de las propiedades ondulatorias de la materia dio lugar a nuevas e interesantes preguntas sobre física clásica. Por ejemplo, considere una pelota que baja rodando por una rampa. Por medio de las ecuaciones de la física clásica, podemos calcular la posición, la dirección del movimiento y la velocidad de la pelota en cualquier momento y con gran exactitud. La pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con un electrón, el cual presenta propiedades ondulatorias? Una onda se extiende en el espacio y por lo tanto su posición no está exactamente definida. Entonces podríamos anticipar que resulta imposible determinar con exactitud en dónde se ubica un electrón en un momento específico. ¿Ya? Seguimos. Heisenberg propuso que la naturaleza dual de la materia presenta una limitación fundamental sobre cómo saber con certeza tanto la posición como el momento de cualquier objeto. La limitación se vuelve importante solo cuando tratamos con materia en el nivel subatómico, es decir, con masas tan pequeñas como la de un electrón. El principio de Heisenberg se conoce como el principio de incertidumbre. Cuando se aplica a los electrones de un átomo, este principio establece que es imposible conocer de manera simultánea tanto el momento exacto del electrón como su posición exacta en el espacio. ¿Listo? Seguimos. La hipótesis de de Broglie y el principio de incertidumbre de Heisenberg forman la base de una nueva y más aplicable teoría sobre la estructura atómica. En este nuevo enfoque se abandona cualquier intento por definir con precisión la ubicación y el momento instantáneo del electrón. Se reconoce la naturaleza ondulatoria del electrón y su comportamiento se describe en términos apropiados de onda. El resultado es un modelo que describe con precisión la energía del electrón y describe su ubicación no de forma exacta, pero sí en términos de probabilidad. Seguimos. En 1926, Schrödinger propuso una ecuación conocida como la ecuación de onda de Schrödinger, la cual incorpora tanto el comportamiento ondulatorio como el de partículas del electrón. La solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno produce un conjunto de funciones de onda y sus energías correspondientes. Estas funciones de onda se conocen como orbitales. Cada orbital describe una distribución específica de densidad electrónica en el espacio, dada por su densidad de probabilidad. Por lo tanto, cada orbital
¿Ya? Entonces acá podemos ver cómo es un orbital. Por ejemplo, el orbital 1s es esférico. ¿Ya? Go, go, go. Acá tenemos el orbital S, que es una esfera. El orbital P de Z, que es dilobular, ¿no? Estos son dos lóbulos. Lóbulo, lóbulo sería dilobular. El orbital D, ¿no? El D, que es tetralobular. Entonces acá hay 4 lóbulos. Entonces tiene la forma de esfera, dilobular y tetralobular. Números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Son parámetros que determinan la ubicación y el movimiento del electrón en cada una de las regiones de la nube electrónica. Niveles, subniveles y orbitales. Los 4 números cuánticos son: primer número cuántico principal, n, cuyo valor es 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Significa para el electrón, ¿no? O sea, este primer número cuántico, ¿qué significa? Para el electrón va a significar el nivel de energía. Y para el orbital representa el tamaño o volumen del átomo, ¿no? Muy bien, acá nosotros tenemos el núcleo del átomo y acá tenemos el número cuántico principal 1, sería su primer nivel de energía. N igual a 2 sería su segundo nivel de energía. N igual a 3 sería su tercer nivel de energía. N igual a 4 sería su cuarto nivel de energía. A esto se le llama los niveles, ¿no? Estos son los niveles. Antiguamente a estos niveles se les llamaba capa. Entonces podía ser la capa K, la capa L, la capa M. Ahora, ¿cómo podemos usar este número cuántico? Podríamos decir que nosotros tenemos un electrón en el primer nivel de energía y un electrón en el cuarto nivel de energía. La pregunta sería, ¿dónde hay más energía? Y la respuesta es en el cuarto nivel. Entonces ponemos acá, a mayor nivel, mayor energía. Entonces tenemos a mayor nivel, mayor energía. Entonces quiere decir que el electrón ubicado en el nivel 4 tiene más energía que el electrón ubicado en el nivel 1, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Desde el punto de vista energético. Segundo número cuántico, el llamado número cuántico secundario o azimutal, pues, ¿no? Toma valores de 0, 1, 2, 3 hasta n-1. Entonces acá está, L igual a 0, ese es su nivel S. L igual a 1, ese es su nivel P. L igual a 2, ese es su nivel D. L igual a 3, ese es su nivel F. Significa este segundo número cuántico, ¿no? Este es el segundo número cuántico. Significa para el electrón el subnivel de energía. Y para el orbital define la forma del orbital. ¿Seguimos? Entonces, ¿cómo podemos interpretar este segundo número cuántico? Por ejemplo, podríamos decir sí, ¿no? Sí, condicional, ¿no? Estamos en el primer nivel de energía, n igual a 1. Entonces, el número cuántico secundario sería 0. Entonces, el subnivel que tendríamos sería el subnivel S. Es decir, el primer nivel de energía solo tiene un subnivel, y es el subnivel S. Y eso podemos representarlo acá de la siguiente forma. Acá está el núcleo. Y le ponemos acá el primer nivel de energía. Y en este nivel hay un subnivel, el S. Nada más. Condicional. Si n es igual a 2, entonces L podría ser 0 y L podría ser 1. Entonces acá aparece el subnivel S y el subnivel P. Entonces para el segundo nivel de energía hay dos subniveles, el S y el P. ¿Qué pasaría si estamos en el tercer nivel? Tendríamos el S, el P y el D.
Y si estamos en el nivel 4, bueno, el nivel 4 tiene a su nivel S, el P, el D y el F. Hay 4 subniveles. ¿Listo? Seguimos. Tercer número cuántico. El número cuántico magnético, que es el M sub L. Este número cuántico depende del secundario. Si te das cuenta, acá está el L. El L era el número cuántico secundario. Entonces, matemáticamente, el magnético depende del secundario, ¿no? Entonces, recordando, el L podía ser 0, 1, 2, 3 y así hasta n-1. Eso quiere decir que acá tenemos el S, el P, el D y el F. O sea, el subnivel S, valor cuántico 0. El subnivel P, su valor cuántico es 1. El subnivel D, su valor cuántico es 2. Y el subnivel F, su valor cuántico es 3. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, al fundamental, que es el F, el magnético de F sería el magnético de 3, porque ese es su valor cuántico. Entonces, los magnéticos serían menos 3, menos 2, menos 1. 0, más 1, más 2 y más 3. Entonces, acá aparecieron 7 orbitales. Entonces, el subnivel F tiene 7 orbitales. Luego tenemos el difuso. El difuso, que es D, entonces M evaluado en D sería, el valor de D es 2, ¿no? Y sería M evaluado en 2 sería, pues, ¿no? Magnético evaluado en 2. Entonces los magnéticos serían menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces acá han aparecido 5 orbitales. En el caso de principal, que es P, los magnéticos de principal sería igual a magnético de 1. Y magnético de 1 sería menos 1, 0 y más 1. Acá encontramos 3 orbitales. Y finalmente tenemos el Sharp, ¿no? Cuyo magnético de Char sería M evaluado en 0, porque es el valor de Char, pues no 0. Entonces el magnético sería 0, solo tiene un orbital. Entonces el subnivel S solo tiene un orbital. Ahora, en este orbital entran como máximo 2 electrones. A eso se le llama principio de exclusión de Pauli. Entonces, cuando Pauli nos dice que en un orbital entra como máximo 2 electrones, ¿ya? Entonces, este tercer número cuántico magnético significa para el electrón. ¿Qué significa para el electrón? Para el electrón representa el orbital, ¿ya? Del su nivel de energía. Y para el orbital, ¿qué significa? Significa o define la orientación espacial. Ahora, por el principio de exclusión de Pauli, en un orbital entran como máximo 2 electrones, uno apuntando hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo. Entonces, diremos que en el orbital S entran 2 electrones.
En el subnivel P, que tiene 3 orbitales, van a entrar 6 electrones. En el subnivel D, que tiene 5 orbitales, van a entrar 10 electrones. Y en el subnivel F, que tiene 7 orbitales, va a tener 14 electrones. Su representación sería S2, aquí sería P de X2, y para el D sería, por ejemplo, DXY, 3 DXY con 2 electrones. Y esa sería la representación del orbital, de un orbital, ¿no? Profesor, no me quedó claro. Ah, mira, lo que trato de decir acá es que si yo hablo pues del subnivel podría ser S2, P6, D10 o F14. Esta es la forma de representar al subnivel. Pero si nosotros hablamos del orbital, en el caso del S es lo mismo, ¿no? 1S2. En el caso del P podría ser 2P de X con 2 electrones, 2P de Y con 2 electrones y 2P de Z con 2 electrones. Y en el caso del D podríamos tener 3 de XY, 2 electrones, 3 de XZ, 2 electrones, 3 de YZ, 2 electrones, 3 de X cuadrado menos Y cuadrado, 2 electrones, y finalmente 3 de Z cuadrado serían 2 electrones. Y esa sería la representación para los orbitales. Continuamos. Cuarto número cuántico. El número cuántico es spin. Este cuarto número cuántico es introducido por Dirac. Tenemos que poner una notita acá, decir que los 3 primeros números cuánticos, el principal, el secundario y el magnético, salen como solución de la ecuación de onda, ¿no? Del modelo mecánico cuántico. Y este cuarto número cuántico que habla sobre el electrón, nos dice que el spin puede estar apuntando hacia arriba y tener un valor de más un medio, pues, ¿no? Entonces acá diremos que el M sub S puede ser más un medio. Eso es cuando nosotros tenemos nuestro electrón y el vector apunte hacia arriba, ¿no? Ahí sería más un medio. Pero también existe la posibilidad que el vector apunte hacia abajo y en ese caso sería menos un medio. Ahí están las dos posibilidades. Si el vector apunta hacia arriba es positivo, más un medio. Pero si el vector apunta hacia abajo, va a ser negativo, menos un medio, pues, ¿no? Bueno, y eso representa el cuarto número cuántico. Continuamos. Principio de exclusión de Pauli, dice. En un mismo orbital, nunca puede existir 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Al menos deben diferenciarse en su número cuántico spin. ¿Ya? Eso se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Dice, en un mismo orbital nunca pueden existir 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales. Al menos debe diferenciarse en su número cuántico spin. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Mira, acá está el núcleo del átomo y acá está la nube electrónica, ¿no? Entonces, este principio de exclusión de Pauli nos va a decir, ¿no? Que si por acá tenemos un electrón,
Este electrón podría ser el 1, 0, 0 más un medio. Y acá habría otro electrón cuyos números cuánticos sería 1, 0, 0 menos un medio. Como te puedes dar cuenta, los tres primeros números cuánticos pueden ser iguales, pero ¿dónde debe haber diferencia? En el cuarto número cuántico. ¿Ya? Como puedes ver, los números cuánticos son 4. Tenemos acá el número cuántico principal, secundario, magnético y el spin. Mediante el principio de exclusión de Pauli, nosotros vamos a decir que un orbital entran como máximo 2 electrones. Entonces, si este orbital tiene 2 electrones, diremos que el orbital está lleno. Ahora, si el orbital tiene un electrón, diremos que el orbital está semi lleno. Seguimos. El orbital, ¿qué cosa es el orbital? Es la máxima probabilidad de encontrar un electrón, máximo 2 electrones. Es llamado también REMPE, región espacial energética probabilística electrónica. Según el número de electrones contenidos, un orbital puede ser un orbital lleno, semilleno o un orbital vacío, ¿no? Seguimos. Regla de Hahn o principio de la máxima multiplicidad. ¿En qué consiste esta regla? Dice, los electrones se distribuyen en orbitales, colocando sus espines alternadamente, para lograr que cada uno de los orbitales sean los más estables posibles, conteniendo por lo menos un electrón cada uno. ¿Ya? La regla de Hahn dice, cuando más de un orbital posee la misma energía, ejemplo, orbitales del subnivel P, los electrones ocuparán orbitales separados y lo harán con espines paralelos. La ocupación de diferentes orbitales, por ejemplo, un orbital P de X y un orbital P de Y, puede entenderse en términos de las interacciones repulsivas. ¿Listo? A ver, ¿cómo interpretamos esto? Mira, esta regla nos dice, primero hay que tener orbitales de igual energía. Voy a tener acá un orbital, acá voy a tener otro orbital y otro orbital. El subnivel P tiene 3 orbitales. Entonces toma de ejemplo al subnivel P, pues, ¿no? Entonces dice, el subnivel P tiene 3 orbitales de igual energía. ¿Ya? De igual energía. Entonces el subnivel P tiene 3 orbitales de igual energía. Entonces, ¿cómo llenamos el P1, el P2 y el P3? Sería así, mira.
1, 2, 3 orbitales. Primer electrón entra acá. Cuando hay 2 electrones, el primer electrón entra acá y el segundo entra acá. Y ahí estamos cumpliendo con la regla de Hahn. Y cuando tenemos 3 orbitales, colocamos un electrón en cada orbital. Si haces eso, estás cumpliendo con la regla de Hahn. Profesor, ¿y por qué no puedo llenar el orbital? Si ya tengo 2 electrones, lleno un orbital. Mira, si tú tienes un orbital, tú tienes para colocar 3 electrones y colocas 2 electrones juntos y uno así, un orbital y uno vacío, y en el otro caso colocas 3 electrones separados, entonces diremos que este caso, donde hay un orbital lleno, un orbital semilleno y un orbital vacío, va a ser un microestado de alta energía. En cambio, este otro conjunto de 3 orbitales que tienen cada uno un electrón sería un microestado de menor energía y más estable. Entonces, no se considera este microestado, pero sí se considera este microestado de acá. Y eso es la regla de Hahn. Lo mismo podemos aplicar al subnivel D también, pues, ¿no? Diremos que tenemos D1, D2, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Puedo colocar un electrón o puedo colocar 2 electrones. Ahí está. ¿Ya? Entonces, así se hace el llenado de orbitales que tienen igual energía, aplicando la regla de Hahn. Seguimos. ¿Qué dice? Profe, ¿qué es lo que indica? ¿Cuántos electrones se deben poner? Hahn dice lo siguiente. Bueno, si analizamos la parte física, ¿qué significa esto? Sería así, mira. Recuerda que estamos hablando de electrones, ¿no? Del electrón. Entonces, este electroncito tiene carga negativa. Tiene carga negativa. Entonces, tú puedes tener un electrón y otro electrón en un orbital. Entonces, acá ellos se repelen. Acá habría mucha energía. Pero si tú tienes 2 orbitales, podrías colocar un electrón acá en este orbital y un electrón en este otro orbital, separados. Entonces, al colocar los electrones separados en 2 orbitales diferentes, entonces la fuerza de repulsión entre los electrones es menor. Entonces acá va a haber mayor estabilidad. En cambio, si colocas los 2 electrones juntos en un orbital, va a haber una enorme fuerza de repulsión y este microestado se vuelve inestable. Y eso es lo que hacemos acá. Si yo tengo un D3, 3 electrones, y tengo 5 orbitales, recordemos que el D tiene 5 orbitales, se coloca el primer electrón en el primer orbital, el segundo electrón en el segundo orbital y el tercer electrón en el tercer orbital, separados. Porque al estar separados, la energía de repulsión es menor. Y si es menor, es más estable. Y se consideran los microestados de menor energía, es decir, los más estables, pues, ¿no? Ah, ya entendí. Claro. Y a eso se conoce como la regla de Hahn, ¿no? Continuamos. Tenemos acá, se debe tener en cuenta el siguiente cuadro, pues, ¿no? El subnivel S tiene 2 electrones, tiene un orbital. El subnivel P tiene 6 electrones y 3 orbitales. El subnivel D tiene 10 electrones y 5 orbitales. El subnivel F tiene 14 electrones y 7 orbitales. Entonces, la representación del subnivel sería S2, P6, D10 y F14, pues, ¿no? Representación de un subnivel de energía. NL, número de electrones. Por ejemplo, podría tener el 3P5.
Este 3 representa el nivel de energía. El P representa el número cuántico secundario, que es 1. Y 5 es el número de electrones. Configuración electrónica. Es el ordenamiento de los electrones en la nube electrónica. Los electrones se distribuyen en niveles y subniveles de energía de la siguiente manera. Listo. Ahora, configuración electrónica. Dice, es el ordenamiento de los electrones en la nube electrónica. Los electrones se distribuyen en niveles y subniveles de energía de la siguiente manera. Ahora, pero ¿cómo se construye esta configuración? Vamos a tener el principio de Aufbau, ¿ya? Aufbau. Entonces, basado en el principio de Aufbau o principio de construcción, se va a construir esta configuración. ¿Cómo es eso? Así, mira. Aufbau habla sobre la energía relativa. E sub R. La energía relativa se calcula como N más L. O sea, el número cuántico principal más el número cuántico secundario. Entonces, N más L me da la energía relativa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 3P, ¿cuál es su energía relativa? Su energía relativa sería 3, que es el nivel, y 1, que es el número cuántico secundario. Entonces, su energía relativa sería 4. 4 sería su energía relativa. Entonces, esta configuración electrónica se ordena de menor energía relativa, hacia mayor energía relativa. Así va, pues, ¿no? Entonces, la configuración electrónica va de menor energía relativa a mayor energía relativa. Comienza con el 1S, sigue el 2S, 2P, el 3S, el 3P, de ahí sigue el 4S, el 3D, el 4P, de ahí 5S, 4D, 5P, luego viene el 6S, 4F, 5D, 6P y así continúa la configuración. Entonces, ¿hay que aprenderse esta configuración de memoria? Sí, hay que estudiarlo, hay que practicarlo. Hay que aprenderse de memoria esta configuración, este ordenamiento. Para que sea más fácil hay mnemotecnias, ¿no? Una de las mnemotecnias dice, sí, sopa, sopa, dice pues, ¿no? Entonces aquí va el sí, sopa, sopa. Sí, sopa, sopa. Ahí está, ¿no? Sí, sopa, sopa. Se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo. Y con esa mnemotecnia hemos memorizado la configuración electrónica. Seguimos. Principio de Aufbau. La configuración electrónica se construye de menor a mayor energía relativa. N más L de los subniveles de energía. Y ahí estamos, ¿no? Sí, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo. Notación kernel. Permite abreviar la configuración electrónica utilizando las configuraciones electrónicas estables de los gases nobles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos al gas noble helio. Su configuración termina en 1s2. Para el neón, que sería 1s2, 2s2, 2p6 con 10 electrones. Para el argón, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 con 18 electrones. El criptón,
¿ya? Entonces, usando esta notación kernel o notación de los gases nobles, yo puedo hacer lo siguiente, mira. El hierro 26, su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. Ya no quiero escribir tanto, entonces busco al gas noble más cercano, es hasta 3p6. Así, mira, hasta 3p6. Entonces, el hierro 26 de notación kernel, también lo puedo poner acá, argón 18, 4s2 y 3d6. ¿Ya? A esto se conoce como notación simplificada, pues, ¿no? Anomalías de la configuración electrónica. Cuando la configuración de un elemento termina en D4 o D9, existe un salto electrónico de su nivel S al D, por criterio de estabilidad. A ver, si por ahí nosotros configuramos y la configuración termina en S2, D4, a esto de acá le vamos a llamar anomalía. Entonces, un electrón del S va a pasar al D y se va a convertir en el S1 de D5. Y esta configuración ya es estable. Con esta configuración que es estable, vamos a resolver los ejercicios, ¿ya? Con el S1 de 5. El otro sería cuando la configuración es S2 de 9, entonces un electrón del S pasa al D y sería S1 de 10. Y esta configuración también va a ser considerada estable, ¿ya? Estable. Muy bien. Configuración electrónica de iones. En el caso de los aniones, a la configuración electrónica del átomo neutro se le adiciona los electrones en el último nivel de energía. Claro, cuando es un anión no hay problema, sumas y configuras. Por ejemplo, azufre 16 con carga -2. El número de electrones va a ser igual a 16 más 2 y eso me daría 18. Entonces su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Y esa sería la configuración de este anión. En el caso de los cationes, ahí sí hay que tener mucho cuidado. A la configuración electrónica del átomo neutro se le quita los electrones en el último nivel de energía. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? Así, mira. Yo podría tener el hierro 26, ¿no? Y su configuración sería argón 18, 4s2, 3d6. Y si yo quiero el hierro 26 con carga +2, o sea que ha perdido 2 electrones, sería argón 4s0, 3d6. ¿De dónde he sacado los electrones? He sacado del mayor nivel de energía. Entonces, en el mayor nivel de energía hay 2 electrones. De ahí saco los electrones. Entonces, la configuración quedaría argón 4s0, 3d6. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo el hierro 26 con carga +3? Entonces ahí sería argón, ¿no? Argón 4s0, 3d5. Y finalmente quedaría como argón 3d5. Esa es la configuración del hierro 26, 3 más. Ya tengo los cationes, ¿no? El hierro +2 y el hierro +3. Seguimos.
anomalías. Ya les había comentado, ¿no? Si la configuración termina en D4, D9, son considerados anómalos, pues, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra anomalía. Y acá también está la anomalía. Entonces, un electrón del S pasa al D. Entonces se convierte en S1, D5. Esta es la configuración que vamos a decir que ya es estable. Y con esta configuración que es estable se resuelven los ejercicios. Si la configuración termina en D9, igual, ¿no? El electrón salta del S al D. El S queda con un electrón y el D queda con 10. Y esta es la configuración estable. Entonces, con esta configuración se resuelven los ejercicios. Y para terminar, tenemos acá las anomalías del periodo 4. ¿Quiénes son anómalos en el periodo 4? Primer caso, cromo. Cromo 24. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Entonces vemos que su configuración termina en 4s2, 3d4. Y eso es anomalía. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pasar un electrón del S al D. ¿Y cómo quedaría? 4s1, 3d5. Y esto ya es estable. Entonces, con esto se trabaja, con esto se resuelven los ejercicios. ¿Ya? Con el 4s1, 3d5. En el otro caso, igualito. 4s2, 3d9 sería la anomalía. ¿Ya? Y hay que pasar un electrón del S al D, pues, ¿no? Y quedaría 4s1, 3d10. Y esto ya es estable. Y siempre me preguntan, profesor, ¿qué pasa si los anómalos forman iones? Por ejemplo, el cobre 29 forma el catión, o el cobre 29 forma el catión divalente, ¿no? El más 1 y el más 2. Bueno, primero trabajaría con el cobre 29 como átomo neutro, que sería argón 18, 4s2, 3d9. Como es una anomalía, sería argón 4s1, 3d10. Ahora, como yo quiero el cobre más 1, sería cobre 29 con carga más 1. Entonces va a perder un electrón. ¿De dónde lo pierden? Del mayor nivel de energía, del nivel 4. De ahí pierde un electrón. Entonces esto quedaría como argón 4s0, 3d10. Finalmente sería argón 3d10. En el caso del cobre más 2, ¿cómo sería? Para el caso del cobre 29 con carga más 2, sería argón, ¿no? 4s0 y 3d, como son dos electrones que tiene que perder, el segundo electrón lo pierde del d, sería 3d9. Así sería. Entonces sería argón 3d9. Pero como se trata de este catión y termina en 3d9, esto ya es estable. ¿Ya? Se puede trabajar con un catión del cobre 2+, que termina en 3d9. Profesor, ¿podemos usar al argón con cualquier elemento para simplificar? Bueno, puedes utilizar al helio, al neón, al argón, al criptón, dependiendo de quién sea el elemento, pues, ¿no? Siempre buscamos el gas noble más cercano. Ah, si tenemos el 4s0, bueno, generalmente lo simplificamos, ¿ah? Eh, Generalmente nosotros, ¿qué hacemos con esto? Lo simplificamos, ¿no? Y nos quedamos con 3d10 o 3d9, pues, ¿no? Que sería la configuración que es la que tendríamos que considerar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que consideramos acá? Esto de aquí. Esta es la configuración. Esta de acá es la configuración.
Bueno, jóvenes, y eso ha sido toda la teoría que vamos a desarrollar el día de hoy. Gracias, espero que les haya gustado la clase. Ya nos vemos para resolver los ejercicios el día sábado, pues, ¿no? Bien, jóvenes, chao. Espero que me hayan entendido todo.